Dios avivando a su pueblo. Nehemías capítulo 8, vamos a ir a Nehemías capítulo 8, del 1 al 4. Nehemías 8, del 1 al 4. Nehemías capítulo 8, del 1 al 4. Cuando lo encuentren, un fuerte amén. Y vamos a leer la palabra de Dios. Yo leo el 1, ustedes el 2, y así nos alternamos todos hasta el 4, respetando toda la puntuación de las comas, los puntos y todo, para que podamos entender mejor la palabra de Dios. Yo leo el 1, dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Mucha atención, donde dice el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Mesulam. Muy bien. Ahí vemos que toda la gente, hermanos, dice la Biblia que todos se unieron, todo el pueblo llegó. Ya habíamos visto en Nehemías, ¿se acuerdan que hemos estado también estudiando el libro de Nehemías hace tiempo? En los capítulos anteriores, del 1 al 6, se trata, hermanos, les voy a dar un breve resumen, trata acerca de la reedificación de los muros de Jerusalén. Habían sido destruidos. Del capítulo 1 al 6 trata de eso. Del capítulo 7 al capítulo 13 trata acerca de la edificación del pueblo de Dios del pueblo dentro de aquellos muros. Y mira, en los capítulos del 1 al 6, Nehemías se ve como un constructor de muros y un gobernador de una ciudad. Y en los capítulos 7, del 7 al 13, Esdras lleva el liderazgo del pueblo de Dios. Y desde aquí, desde el capítulo 8, desde aquí del capítulo 8 hacia adelante, vamos a ver el liderazgo de Esdras. Ya no tanto de Nehemías, sino de Esdras. Y hermanos, cada avivamiento, cada reanimación genuina, un verdadero avivamiento del pueblo de Dios, comienza con la predicación de la palabra de Dios. Un avivamiento, a revival starts with the preaching of God's word. A great revival. Y si deseamos que Dios nos siga avivando en estos tiempos, nos siga reanimando, hermanos, tenemos que seguir predicando y escuchando predicación de la palabra de Dios, tal como Dios lo desea. Amén. Predicando la Biblia, predicando sana doctrina, tal y como dice la Biblia. Sana doctrina. Vamos a orar. Yo te invito en esta noche a orar, y ora por tu servidor, ora por mí, para que el Espíritu Santo me use, y a ustedes también les usen, ungir sus oídos para que no seamos de nada distraídos y nos podamos concentrar en la palabra de Dios en esta noche. Yo te invito a orar allí en tu lugar. Los que están también allá en casa, oren por su servidor, que nosotros estamos orando por ustedes. Padre Celestial, gracias te damos por un día más de vida. Gracias te damos, mi Dios, por el privilegio que nos das de estar aquí delante de tu presencia y delante de tu pueblo. No lo merecemos, es un gran privilegio. Tú eres digno, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, tú eres grande. Hemos visto lo que has hecho en la vida de mis hermanos, no solamente la familia Lagares, los hermanos Farigua, allá en Colombia, otros hermanos, y pedimos, mi Dios, que tú sigas obrando en cada uno de nosotros. También te pedimos por Bárbara, esta señora, que tu Espíritu Santo traiga convicción a su corazón, por las compañeras de la hermana Madeleine en el trabajo. También pedimos, mi Dios, por cada petición que tienen allá en casa, tus hijos, tus hijas,
que tú seas obrando, mi Dios, pero más que todo te pido en esta noche que tu Espíritu Santo me use con poder, con denuedo para predicar tu palabra, tal y como tú lo dices, tal y como así dicho Jehová de los ejércitos, que prediquemos, mi Dios, y también dales oídos atentos, úngele sus oídos a cada uno de los oyentes, los que están en casa, los que estamos aquí, para que escuchemos atentamente lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Yo te lo ruego, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. El pueblo, la iglesia dice amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Estamos ahí. ¿Todos me están escuchando? Muy bien. Vamos a ver en esta noche cómo Dios va a obrar en nuestras vidas y cómo Dios quiere obrar en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país. Se necesita, hermanos, que continuemos predicando la Biblia, tal y como lo dice la Biblia. Y enseguida, siempre hay una acción de parte del pueblo de Dios. Cuando los profetas en ese tiempo predicaban, siempre el pueblo de Dios venían. Dice la palabra de Dios allí que se juntó el pueblo con un solo propósito. Se juntó el pueblo, dice, en la plaza como un solo hombre, delante, dice, de la puerta de las aguas, de una puerta que en esos tiempos era muy conocida y se le llamaba la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, un buen líder, hermanos, le da lugar a otro líder para que vaya y enseñe, porque Nehemías ahora, hermanos, él había reedificado los muros. Dios lo había usado a él como líder para reedificar los muros de afuera. Ahora lo que necesitaba el pueblo de Dios era que ellos fueran edificados espiritualmente, como tú y yo necesitamos ser edificados. Todos los días necesitamos ser edificados, tú y yo, todos los días. ¿Y qué se necesita? Se necesita un buen líder, se necesita sobre todo la palabra de Dios, un buen líder que predique la palabra de Dios. Entonces Nehemías da lugar a Esdras. Y Esdras había preparado su corazón, dice, para inquirir la ley de Dios. Y le dan el libro de la ley. En ese tiempo no sabemos hasta qué libro tenían, pero se lo dan y hermanos, él comienza a exponer, a enseñar la palabra de Dios, tal y como dice la ley, como le había escrito a Moisés. No sabemos solamente si le habían dado los 10 mandamientos o todo el Pentateuco, no lo sabemos, pero dice que él estaba allí predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque había una necesidad, y hay una gran necesidad hoy en día de predicadores que prediquemos la sana doctrina. Hay una gran necesidad de gente que esté dispuesta para predicar, hermanos, para predicar. ¿Qué es lo que primero tenían que tener ahí? Tenían que tener, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice la Biblia en el versículo 1? ¿Qué tenían que tener para que él pudiera predicar? No, antes. Un pueblo, gente que estuviera atento y que entendiera. Hermano, mira, podemos en estos tiempos predicar, puede haber predicadores que prediquemos la sana doctrina, pero si no hay gente, si no hay pueblo, ¿a quién se le va a predicar? No es como dice Romanos en capítulo 10, dice, ¿quién irá? ¿A quién irá si no hay quien le envíe? Aquí no está hablando de quién le envíe, aquí está hablando de dónde está la gente, dónde está el pueblo de Dios en estos tiempos. Pueblo, ¿dónde está el pueblo de Dios? Y él dice, necesita un pueblo. Para que haya un predicador, se necesita un pueblo que esté listo para escuchar la palabra de Dios. Aunque ellos estaban siendo ya protegidos por el muro, por todo lo de afuera, aunque tenían el ejército cuidándolos, aunque tenían ya todo listo, hermanos, se necesitaba lo más importante que cada ser necesita, y especialmente en estos tiempos se necesita ser edificado espiritualmente. Pueblo de Dios, necesitamos ser edificados con la palabra de Dios. ¿Sabe lo que va a fortalecer nuestra vida? La pura palabra de Dios, pura, es lo que va a fortalecer nuestra vida.
Y el pueblo necesitaba fortaleza. Ellos sabían que tenían una necesidad. Había visto un vacío en ellos. Habían tenido vacío, no habían tenido que alguien les expusiera la palabra de Dios. Pero ahora ya lo tenían. Hoy tenemos, hermanos, gloria a Dios que tenemos predicadores que predican la sana doctrina. Pero no hay gente en las iglesias para que nosotros le prediquemos. Hay sillas vacías. Cuando tú no vienes, hermano, haces falta tú. Porque aquí debería de haber algunos que no están. Y no se le está predicando solamente a las sillas. Se necesita. Yo sé que entiendo por los que han estado enfermos. Entendemos todo eso y Dios entiende todo eso. Dios entiende, hermano. Dios entiende. Pero ¿qué de nosotros que estamos sanos? Tú como pueblo de Dios, ok, ya está el predicador, ya está listo todo, hasta le hicieron un púlpito y no me quiero adelantar, le hicieron un púlpito porque ellos querían que se les expusiera, tenían, en otras palabras, tenían hambre, deseo de escuchar la palabra de Dios y dice que les hicieron un púlpito y lo pusieron algo así en alto, algo como aquí, hermanos, pero con más rústico, y le hicieron un púlpito y él se tuvo que subir al púlpito a predicar. Pero ¿dónde está la gente? La gente hoy en día no tienen hambre, están distraídos. La gente está distraída en otras cosas. Muchas iglesias están distraídas. Muchos creyentes están distraídos. Algunos creyentes están distraídos con otras cosas. Pero es necesario la predicación de la palabra de Dios en estos tiempos. Yo sé que hoy en este día, yo lo sé, que es el culto de oración, yo lo sé. Y tengo una enseñanza para el culto de oración en este día. Se llama la oración sincera, pero Dios me cambió y me dijo, no necesitas hoy en este día, necesitas predicar la palabra de Dios. A mí me gusta predicar y me gusta enseñar. Y esa es una buena mezcla, hermano, una buena combinación de predicar y enseñar la palabra de Dios. Pero sabía, hermano, que la iglesia no va a funcionar bien si no hay gente que venga a escuchar palabra de Dios. Tu vida no va a funcionar bien si no estás atento a la palabra de Dios. Tu familia, tu matrimonio no va a funcionar bien. Tus hijos no van a funcionar bien. Tú mismo, yo mismo no vamos a funcionar bien. Porque nos hace falta lo más importante. Nos hace falta estar ahí, hermanos, siendo expuestos a la prédica de la palabra de Dios. Sin fallar. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros pedimos a Dios que nos responda, Él nos responde. Siempre nos responde. Pero nosotros le respondemos a Dios. Él quiere que le respondamos a Él. Pero mira, hermanos, a pesar de que ya regresamos aquí al libro de Nehemías capítulo 8, y aunque vemos cómo Dios usó a Nehemías para que edificara los muros, ahora está usando a Esdras para que predique la palabra de Dios. Y quiero que entendamos todos aquí en esta noche que hay que distinguir, escucha, entre el propósito y los medios que usamos para llevar a cabo un propósito. Los muros de Jerusalén eran solamente un medio para llevar a cabo un propósito más grande. La meta era la edificación. ¿Qué, hermano? No solo de los muros. La meta, ¿cuál es? Aquí que vemos, era edificar al pueblo de Dios espiritualmente. Los muros solamente proveían un ambiente seguro para alcanzar la meta, para que se predicara la palabra de Dios. Nehemías no desperdició ningún tiempo, no desperdició el momento. Nehemías no desperdició el propósito verdadero. Ellos fueron reedificados, los muros fueron reedificados, y dice pocos días antes de todo esto vemos cómo Dios usó a Nehemías. Pero ya después dijo, ya estamos un poco seguros aquí, ahora vamos a edificarnos espiritualmente. Y eso es lo que necesitamos, iglesia, en estos tiempos: edificarnos espiritualmente con la buena, poderosa palabra viva de Dios. Y en este capítulo aquí hay un buen ejemplo de lo que necesitamos para que seamos edificados.
para que podamos entender la palabra de Dios. Los buenos resultados, oye, escúchame, no vienen por casualidad. Los buenos resultados no vienen por casualidad. Tienen que venir, ¿por qué? Número uno, por la presentación de la palabra de Dios. En otras palabras, por la predicación de la palabra de Dios. Hay resultados, aunque tú no los veas inmediatamente, hermano. Yo te quiero decir que hay resultados en nuestra vida. Hay resultados. Cuando hay un líder que está dispuesto a predicar la palabra de Dios, Dios se encarga de llevar la palabra de Dios, y la palabra de Dios está corriendo, está fluyendo ahora mismo. Está fluyendo, y si nosotros la escuchamos y ponemos atención, ella va a ser para lo que Dios la ha mandado a hacer, y va a traer fruto en su tiempo. Entonces vemos que este predicador está listo para predicar, el pueblo está listo para escuchar. Ahora, ¿qué clase de predicador era Esdras? Esdras era un predicador preparado, con un corazón preparado para inquirir primero de la ley de Dios. Un predicador, hermanos, tiene que tener un corazón preparado antes de pararse aquí en el púlpito. Escuchemos todos nosotros, especialmente los predicadores, especialmente los varones, los que vamos a estudiar. Tenemos que tener un corazón para la gente, para la necesidad de la gente. Él sabía que el pueblo tenía una necesidad, y tú y yo, los predicadores, sabemos que el pueblo tiene una necesidad. Y todos aquí tenemos necesidades de diferentes. Estos hermanos acá tienen necesidades diferentes a las que ustedes tienen. Estos hermanos acá tienen diferentes necesidades a las que ustedes tienen. Estos hermanos acá tienen diferentes necesidades de los que están allá atrás. Pero Dios se encarga de eso. No tengo que saber yo todo, sino orarle a Dios y decirle: Señor, tú sabes lo que tu pueblo necesita. Dame tu palabra, guíame a tu palabra, la palabra que tú necesitas hablar y que tiene que edificar a nuestras vidas. Dámela para ya poder solamente ser un instrumento y edificar a tu pueblo. Ese es el propósito de la predicación, hermanos, edificar al pueblo de Dios. La predicación es necesaria. Entonces, un buen predicador va a tener un corazón dispuesto a escuchar, a dejarse guiar por Dios, para que escuche a Dios, para que escuche al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le muestre, le enseñe la necesidad de todo y cada uno, y Dios se va a encargar de lo demás, el resto. Dios sabe, hermano. ¿Por qué tantas veces la esposa le decía al esposo y le está dando codos ahí cuando se está predicando? No, tu esposo no le dijo al pastor, la esposa no le dijo al pastor de lo que tú estabas pasando. Es el Espíritu Santo que le dijo al pastor que necesitaba tocar esa área en tu vida. ¿Para qué? Para hablarnos, para edificarnos. Para edificarnos. Y es lo que necesitamos en este tiempo, iglesia, ser edificados. Entonces él tenía un corazón porque había inquirido de Dios. Tú y yo tenemos una responsabilidad también, líder, varón, aquí. No solamente está hablando a los predicadores o a los maestros, está hablando a cada líder. Tú y yo tenemos una responsabilidad, hombre, varón, de inquirir de Dios para poder enseñar a nuestra familia. Tú y yo necesitamos inquirir de Dios, recibir de Dios, buscar a Dios, orar a Dios, buscar de su presencia para poder guiar a nuestra familia en cosas espirituales. Y si no lo estás cumpliendo, pídele ayuda a Dios, Dios te va a ayudar. ¿Qué más tenía este predicador? Este predicador quería cumplir la voluntad de Dios. Y cada predicador aquí, cada siervo de Dios, deberíamos de tener o querer el deseo de cumplir la voluntad de Dios. ¿Con cuál propósito? Tenía otra cualidad. ¿Cuál otro propósito es, iglesia? Para enseñar. Para enseñar. ¿Para enseñar qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Si va a haber buen éxito en nuestra familia, escucha, si va a haber buen éxito en la iglesia, si vamos a ser buenos líderes, si vamos a ser buenos madres, buenos padres, buenos hijos, buenos cristianos, tenemos que buscar de Dios en estos tiempos. Tenemos que buscar la voluntad de Dios
y cumplirla, porque otros solamente se la pasan en buscar la voluntad de Dios toda su vida, pero no la cumplimos. Entonces hay que cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida en general? Es orar todos los días, estar delante de la palabra de Dios, inquirir de la palabra de Dios, ser enseñado por la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios. Buscarle a Él, buscar de su palabra. ¿Qué más en general, hermanos? ¿Qué es la voluntad de Dios en general para un cristiano? Hablar de su fe a otros. Esa es la voluntad de Dios general. Ya después hay una voluntad específica para cada uno, que cuando nosotros inquirimos, buscamos de Dios, Él se va a encargar de decirnos y guiarnos a una voluntad específica. ¿Qué hay más general para que Dios quiere para nosotros en este día, hermano? Porque mucha gente dice: pastor, yo no sé lo que Dios quiera. ¿Qué será? Sí, sí es. Que le alabemos a Dios en este día, que escuchemos palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Estamos cumpliendo con esa voluntad de Dios? Amén. Que pongamos en práctica lo que aprendemos. Pero mira, mucho de nosotros, Dios nos ha hablado y Dios nos sigue hablando, pero ¿qué estamos haciendo? Amén. No solamente ser oidores, más hacedores de su palabra. Y aquí vemos también, hermanos, que el líder juega un papel muy importante. Porque ¿qué tal si la gente ya viene y no hay un líder? No hay alguien que va a predicar la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar? Por eso ustedes, hermanos que están aquí, hermano, no quiero decirles el nombre, pero hermanos en general tienen que prepararse para que cuando este líder no tenga que salir a otro lugar a predicar la palabra de Dios, no haya que a quién pondremos y quién llamaremos, sino ahí está alguien inmediatamente que Dios pone, que Dios ha puesto. ¿Para qué? Para seguir predicando la palabra de Dios. Esa es nuestra meta, hermano. Y eso es lo que necesitamos hacer, estar dispuestos para predicar. Las mujeres tienen su lugar. ¿Dónde van a predicar? También ustedes predican. ¿Dónde? Predican con su ejemplo, predican allá en las calles, predican a las mujeres. Sí, mi esposa les predica a las mujeres en el tiempo de damas. Todo es un orden, hermanos, era un orden. No vemos hoy como en día, hermanos, se paran mujeres que Dios ni las ha llamado, que Dios no está en el trabajo de pastoras. Dime dónde está en la Biblia. Dice un hombre. Oh, claro que Dios usó a Débora. ¿Por qué? Porque había hombres, pero no se levantaban. No daban el paso al frente. Pero esos son los únicos tiempos. Siempre Dios ha llamado. ¿A quién es dirigido Timoteo, hermanos? ¿A una mujer? ¿Para pastorear a quién? ¿A quién? No los escucho. A un hombre. Si Dios va a cumplir, hermanos, si Dios va a obedecer, no importa cuántos seguidores tú tengas allá, los que me están escuchando allá y van a una iglesia donde tienen una pastora, lo siento, hermanos, no es ordenado por Dios. No es ordenado por Dios. Está fuera de orden. Hay que predicar. Y Dios usa, hermanos, cuando uno se pone ahí en la brecha, amén. Dios está buscando varones y dice la palabra de Dios que tenemos que ponernos en la brecha, varones, para que Dios nos pueda usar, amén. Y con un buen corazón, con un corazón bueno, hermano. Esto yo se lo estoy diciendo porque es palabra de Dios. Un corazón bueno, un corazón dispuesto, un corazón con una fe no fingida para seguir predicando. ¿Qué se requería también allí, hermanos? Se requería un lugar. ¿Ver dónde estaban? Se juntó todo el pueblo como un solo hombre. ¿Dónde? En la plaza. Se necesita un lugar para predicar. Se necesita un auditorio para predicar hoy en día. Pero también allá en la calle se puede predicar. Ellos, como era un pueblo enorme, aunque tenían un lugar, tuvieron que irse y reunirse. ¿Dónde? En la plaza. Imagínate todo el pueblo. Imagínate toda la gente. No tenían esto que ahora nosotros tenemos. Yo admiro a esos predicadores de antes, porque no tenían estos sistemas que tenemos ahora. Creaban en los auditorios de antes, creaban
una forma así como esta, exactamente así, y con más eco para adelante para que se escuchara la voz. Y ellos gritaban, y venían 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 gentes, hasta 10,000 gentes, y se podía escuchar por el eco. El Señor Jesucristo predicó así, donde afuera en la orilla del mar. ¿Y cuál era su púlpito? El bote, un bote, y se ponía a la orilla del mar. Ahí la orilla, mira, el sonido llevaba la vibración del sonido de la voz. Imagínate escuchar la voz del Señor Jesucristo predicando a la orilla del mar, con esa voz tremenda, con autoridad. El Señor Jesucristo, hermanos, enseñaba, era un tremendo maestro, por eso le decían rabí, pero también predicaba. Generación de víboras, era un predicador tremendo, hermano. ¿Quién nos ha enseñado? Ustedes son, les decía, están como las sepulturas, blanqueados solamente por dentro, por fuera, pero por dentro están llenos de huesos, hay muerte. Les decía a todos los religiosos. Era un predicador, hermanos, tremendo. Mis respetos para el Señor Jesucristo. No hay predicador tal y como es. Claro, ha visto predicadores como Charles Spurgeon. ¿Cuántos han escuchado de Charles Spurgeon? Le decían en los tiempos de Inglaterra el príncipe de los predicadores, porque era un hombre elocuente, un hombre predicador tremendo. Conocía 11 idiomas, los hablaba con una fluidez tremenda. 11 idiomas, tremendo predicador. Pero nadie se compara con el Señor Jesucristo. Entonces, dice la Biblia que el sacerdote Esdras en ese tiempo, ve el versículo 2, hermanos, estamos yendo versículo por versículo. El sacerdote Esdras trajo, dice, la ley delante de la congregación, así como dice, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Todos los que podían entender. En otras palabras, hermanos, él trajo a todos, hombres y mujeres, y a todos los cipotes, a todos los guaguas, a todos los niños, a todos los nenes, a todos los botijas, los niños, todos ellos, amén. A todos los niños, a todos, desde el que podía entender ya, que sabían y que podían entender, los trajo a todos. Y ahí estuvieron. A todos ellos, a los que podían entender. No me diga, hermano, y les vuelvo a animar, traigan a sus hijos a escuchar predicación. Eso les va a ayudar, aunque sean pequeñitos. Ya entienden, un niño entiende ya. Cuando dice siéntate allí, ya entiende, siéntate allí. Mis hijas, no por querer la verdad de nosotros, la honra y la gloria es para el Señor. A mis hijas desde pequeñas, cuando ya no iban a guardería, las traíamos ahí. Y yo no era el pastor en ese tiempo. Y se sentaban ahí. Hacían cualquier ruido, cualquier cosa, mi esposa está testiga, yo sacaba, no hacía ruido aquí en la congregación, me la llevaba al baño y le decía, ¿por qué estás tan inquieta? Yo te entiendo que ya vamos a salir, espera un poquito más. Y cuando ella entendía, regresaba muy bien regañada. Cuando no entendía, le daba y ya despertaba ella y venía y se estaba quietecita a escuchar de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que practicar eso en estos días. Practicar eso en estos días. ¿Cómo se compone la gente, hermanos? Con disciplina. Con disciplina nos componemos. Amén. Entonces aquí vemos que tenía la gente estaba ahí, y a todos los niños también, todos los niños. Imagínate la ley, hermanos, ¿qué van a entender de la ley ellos? Los niños entendían, ya entendían. Se necesitaba la gente que compusiera de toda clase de gente, que viniera de todo trasfondo económico, pobres, no importaba la educación de toda la gente que viniera, no importaba, lo que importaba es que estuviera gente allí presentes para escuchar y entender la predicación de la palabra de Dios. Y hoy en estos días se necesita eso. Puede que haya una reunión en las iglesias en estos tiempos con mucha gente de experiencia. Porque hay así, hermanos, en las iglesias hay mucha gente que tiene experiencia. Hay de toda clase, hay recién convertidos.
Escucha, hermanos, esto. Hay recién convertidos, hay fuertes que están bien fuertes espiritualmente, hay otros que están débiles en la fe, hay otros que son bien celosos. ¿Celosos de qué? No celosos de la mujer, del esposo, de otro, de ese celo no, de celo malo no, celosos de las cosas de Dios. Hay gente celosa que dicen, ay, ¿por qué tienen botellitas de agua allí? Eso es celo. Pero se ocupan de eso, pero no hacen tampoco lo que ellos deben de estar haciendo. Entonces, mejor hallarse, porque no están haciendo lo que ellos están. ¿Y dónde estás tú? Mire, ¿dónde está el miércoles? ¿Dónde están el miércoles? ¿Dónde está el domingo por la noche? No están haciendo lo que deben estar haciendo. Entonces, mejor voy y después del servicio, ahí dejaron los hermanos aquí, dejaron basurita, el pastor dejó también basura por ahí, voy a recogerla y voy a llevarla a la basura y ya. Y se termina. Pero en la iglesia, en la congregación hay de todo tipo de gente. Hay los visitantes. Hay visitantes que vienen que están interesados, como hay visitantes que vienen que no están interesados, que solamente vienen buscando algo. Interesados, ¿por qué digo interesados? Me refiero a interesados que tienen interés por la palabra de Dios. Otros solamente vienen para ver qué estamos haciendo aquí. No. Ay, allí no tienen batería, no tienen guitarras eléctricas, no tienen nada de eso. Me voy, porque están buscando ser entretenidos. Están buscando otra cosa, hermano. Aquí es lo que estamos atendidos. Nuestra meta número 1 es agradar a Dios. Nuestra meta número 1, hermanos, es predicar la palabra de Dios. Lo demás Dios se encarga. Porque Dios no busca, hermanos, tantas cosas, sino que sea yo repetitivo. Pero Dios busca un corazón. Y Dios se encarga de lo demás. Vienen los sinceros como vienen los que no son tan sinceros. Vienen los que están pretendiendo ser cristianos como los que no están pretendiendo ser cristianos. ¿En qué nivel estás? Tú solamente sabes, tú y Dios saben en qué nivel estás. Solamente tú y Dios saben. Por eso es necesario venir a escuchar predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Unos van a recibir, otros van a rechazar. Pero no importa, hay que seguir predicando. Unos van a ignorar el llamado de Dios, otros van a atender el llamado de Dios. Por eso hay que seguir predicando, por eso hay que seguir enseñando la palabra de Dios. Vea lo que dice 1 Timoteo 2:11, hermanos. 1 Timoteo 2:11. 1 Timoteo 2:11. Hablando, porque me quedé pensando esto, ¿no? Con el versículo 10, sino con buenas obras, hablando de la mujer, exhorto ante todo que se hagan rogativas oraciones. Está el versículo 1, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, dice el versículo 2, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Está hablando de la oración, nos da instrucciones sobre la oración, y también nos da instrucciones el lugar de las mujeres en la iglesia. Entonces dice a las mujeres, a los hombres primero, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, no sucias, santas, sin ira ni contienda. Hay unos que levantan la mano para orar, hay otros que no levantan la mano para orar. Porque sabemos, hermanos, que cuando levantamos la mano para orar estamos reconociendo nuestra condición. Y la verdad que la mayoría de nosotros estamos sucios delante de Dios. Entonces yo no quiero levantar la mano sin ser culpable de, ay Señor, yo estoy delante de un Dios santo. Tenemos que ver y continuemos. Entonces dice a las mujeres en el versículo 9, asimismo que las mujeres, porque van a algunos preguntar, ¿de dónde sacó eso el pastor? De la Biblia. Se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Porque dice el 12, no permito a la mujer enseñar ni ejercer, escucha bien esto, dominio sobre el hombre, sino estar en silencio.
No, no, hermano, no es lo que estamos pensando. Esta es palabra de Dios. Estamos en contra de los machistas también aquí, porque Dios no es ningún machista tampoco. Pero Él es un Dios de orden. Entonces Él dice a la mujer, tiene su lugar en la iglesia, pero no le permito que tenga, después explica por qué, dominio sobre el hombre. Mientras haya un hombre, que haya un hombre en una congregación, la mujer no se puede levantar y enseñar. Si hay un hombre, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Un hombre. ¿Y qué más dice ahí? ¿Por qué? ¿Por qué razón, hermanos? El 13, vea el 13, léalo el 13, hermano. Lo da la explicación por qué. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero. Y Dios es un Dios de orden, porque Adán formó primero, a Dios formó primero a Adán, después a Eva. Y Adán, y explica todo más da en explicación, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. ¿Sabía por qué, hermanos? Por esto mismo, este es el principio, y muchos están violando el principio de la palabra de Dios, muchas iglesias. Dios está en contra de ellos. No importa que tengan masas, no importa que tengan miles de seguidores, están mal delante de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es bien clara, bien clara. Y sigue hablando en el versículo 15 acerca de la mujer. Si es de que, aunque algunos rechazan este pasaje y quisieran, mira, sacar la Biblia y arrancarlo de allí, especialmente aquellas feministas. El feminismo es un movimiento enorme que se ha levantado en este país, en muchos países. Estamos viviendo en esos tiempos. Otros lo citan para excusarse de participar en una clase bíblica. Pero estas personas que piensan así ignoran el énfasis del pasaje que Dios está hablando acerca de que la mujer, el lugar de la mujer que le pertenece. Amén. Mira, dice lo que dice más adelante, hermanos. Adelante, allí estaban no solamente niños, pero estaban jóvenes también, de todas las edades, de todos trasfondos, vinieron allí. Unos estaban en un nivel, otros estaban en otro nivel más avanzado, y así tenemos en las iglesias avanzado. Por eso la predicación tiene que abarcar y ser general. No siempre, muchos dicen, pastor, ¿por qué vuelve a predicar de lo mismo? Porque no estamos haciendo lo que ya hemos escuchado. Por eso. Si hiciéramos lo que estamos supuestos a hacer, ok, vamos al siguiente. ¿Por qué es que siempre predica de lo mismo, de eso y de eso mismo? Porque todavía necesitamos leche, porque no hemos madurado. Yo me sorprendo de mucha gente, aquí no. Me sorprendo de mucha gente que ya deberían de estar en este nivel, maduramente, hablando maduramente, espiritualmente. Y están aquí. Y ya tienen años. Y deberían de estar aquí, hermano. Los veo y lo digo. ¿En verdad? ¿Están bromeando? Sí, amén. No lo puedo creer. Ya deberíamos de estar aquí. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Tengo que enseñarles una vez más. Porque les he dado de comer vianda y no pueden digerir la vianda. Tengo que darles una vez más lechita, como a esos borreguitos, a esos bebecitos, borreguitos. ¿Le has dado bebé a esos borreguitos? Leche, leche al bebé. Pota, sí, y cómo se la disfrutan y la delician así. Bueno, nosotros ya estamos más para eso, hermanos, ya hemos pasado ese nivel. Amén. Deberíamos de estar ya en la carne, no en la carne, amén, haciendo cosas carnales, hermano, pero cosas, amén, más espirituales, más maduras. Es de importancia, hermano. Ve lo que dice, hermano, el Salmo 78:1, Salmo 78.
Salmo 78. Estamos ya casi finalizando. 78:1, sí. 78:1 dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. Está hablando la palabra de Dios, amén. Está hablando Dios a su pueblo, está hablando Dios a su pueblo, al pueblo de Israel. Esta es la historia de Israel, del pueblo de Dios. Dice que nuestros padres nos las contaron, no las encubrieron a sus hijos, sino que les enseñaron la palabra, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Con qué fin? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Tremenda exhortación que Dios le da al pueblo, hermano. Le dice: tenemos que seguir predicando la palabra de Dios para que nuestros hijos puedan conocer a nuestro gran Dios, de las obras que Él ha hecho, de las obras que Él está haciendo y de las obras que Él hará. Y tenemos que nosotros, es nuestra responsabilidad como padres, seguir predicándole a nuestros hijos. No nos cansemos, no les dé solamente sermones o les sermoníes. Tenemos que enseñarle con nuestro ejemplo, con nuestra vida, con nuestro testimonio, con amor a nuestros hijos. Oh, hermanos, el pueblo, Dios ha hecho por el pueblo de Dios maravillas. Dios ha hecho por nosotros maravillas. Dios ha hecho grandes cosas. Pero ¿qué estamos esperando, hermanos, para nosotros seguir hacia adelante con lo que hemos escuchado, con lo que hemos entendido y discernido de la palabra de Dios? Que no pasemos por alto la palabra de Dios. Amén. Que no pasemos por alto. Y mira la actitud, y estamos terminando. La actitud de ellos, ¿cuál fue? La actitud de ellos es que cuando él leyó la palabra de Dios, y yo quiero ir bien rápidamente al versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuál actitud tuvo el pueblo, hermanos? La actitud del pueblo es que estuvieron desde el amanecer, el alba. ¿Saben qué es el alba, no? Cuando está apenas ni saliendo el sol, cuando apenas están saliendo los primeros rayos de luz. Desde el amanecer hasta el mediodía. Estuvieron aproximadamente como 6 horas. Y todos estuvieron atentos a la palabra de Dios. Nadie se durmió. Me imagino que los que estaban durmiendo, Esdras, el predicador, les tiraba algo también ahí y les decía para que despierten, para que no se duerman. Estuvieron atentos. ¿Cuál es nuestra actitud que tenemos que tener hoy en día, iglesia? Estar atentos en la casa de Dios, estar atentos a la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir. Lo vuelvo a decir, come, si es necesario que tomes café antes de entrar al templo, antes de entrar al auditorio, toma café para que estemos despiertos. Si es necesario que tomes chocolate caliente, toma chocolate caliente en el verano. Si es necesario que tomes almuerzo, una cena antes para que no te duermas, mejor no comas porque el almuerzo y la cena nos da sueño. No comamos, ayunemos para que estemos así más atentos a la palabra. Sea lo que sea necesario, hermanos, yo voy a hacer lo que sea necesario para estar atento, porque no me quiero perder ni una sola coma, ni un solo punto de la palabra de Dios.
Porque es tan importante para mí, porque Dios va a obrar en eso, hermanos. Dios va a obrar en la palabra que se está predicando. Es palabra viva, es palabra poderosa. Yo no me quiero perder nada. Esa gente que sale, no estoy hablando de los ujieres tienen que salir, hermano. Si tú ves a los ujieres salir, porque tienen que salir, porque están instruidos a salir y tienen que estar vigilando y checando y los alrededores y todo eso. Pero estoy hablando de la gente que viene, entra, sale de la iglesia, entra, sale. No es para eso. Es para llegar, estacionarnos, orarle, gracias Señor por este día. Usa al predicador, usa al pastor, como quieras orarle a Dios. Pero que yo quiero escuchar de Dios. No va a ser ni palabra de Él, no va a ser ni los chistes que Él son malos que dice, no va a ser nada de eso. Va a ser tu palabra que va a hablar a mi corazón. Y yo necesito esa palabra hoy en este día. Si venimos así con esa actitud, hermanos, Dios va a obrar en gran manera. ¿Con qué más tenemos que venir a la casa de Dios? No solamente con una buena actitud, con un buen espíritu y con un buen corazón dispuesto para que Dios hable a mi corazón. Buena actitud, buen espíritu. Que si otros van a estar ahí contendiendo, porque hay otros contienden por la fe, hermanos. Amén. Gracias a Dios que no pasa eso en nuestra iglesia tanto, pero hay veces que se acelera uno y se le quiere salir. No, la Biblia no dice así. Y comienzan a contender. Y yo desde acá, Señor, acá en la escalera, Señor, cállalos por favor. Cuando estoy en la escalera. Empiezan a contender, hermanos. Y no es el tiempo para contender, aunque tú tengas la razón. No es la que tú tienes la razón. Es la palabra de Dios es la que tiene la razón. Solamente di, esto es lo que dice la palabra de Dios. No voy a contender, no voy a argumentar, no voy a discutir. No es tiempo para discutir. Yo estoy en contra, hermanos, de esos que dicen, vamos a tener un debate hoy. Son malos líderes, porque la palabra de Dios no es para debatir. Y en vez de ser edificación, hay una división. Hay contienda. Entonces la palabra de Dios jamás es para debatir. Es para compartir, hermano. Para edificarnos. Amén, para gozarse, para aprender, amén. ¿Qué más hicieron? La actitud de ellos, hermanos, se humillaron. Amén, estamos terminando. Estuvieron atentos todo el tiempo, se humillaron delante de Dios. Muchos hermanos tiemblan y yo tiemblo a la palabra de Dios. Ve lo que dice unos de los últimos versículos, Isaías 66, 2. Isaías, uno de los últimos versículos que estaremos viendo esta noche. Isaías 66, 2. Isaías 66, 2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Oh, hermanos, qué tremendo. Aun cuando escuchamos la palabra de Dios deberíamos de temblar. Yo tiemblo, hermanos, ¿sabe por qué? Porque es una gran responsabilidad enseñar, predicar la palabra de Dios. Y también tiemblo cuando la escucho, porque ahora soy responsable. ¿Sabía, hermanos, que no somos responsables delante de Dios por lo que no sabemos? Somos responsables de Dios por lo que sabemos, por lo que hemos escuchado. Dios nos va a pedir cuentas por todo lo que escuchamos y sabemos. ¿Te recuerdas cuando estuviste 3, 4 años, 5 años, 17 años en la iglesia bautista Westgate? Los líderes que puse ahí predicaron muchas veces de eso. Y vamos a ser responsables delante de Dios. Por eso dice, cuando escuchemos la palabra, hoy la gente ya ni tiembla, hermanos, ya no hay reverencia a la palabra de Dios. Ya no hay temor, no hay reverencia. Yo veía de los tiempos de antes, ¿cuántos de ustedes se acuerdan en Puerto Rico, en República Dominicana, en Centroamérica, en Cuba, cuando llegábamos a la casa de Dios, estaban las mamás y los abuelos se sientan ahí y no se van a ir? Aún cuando iba uno a las casas de vecinos, ¿qué le decían? Lo veía, el papá lo veía solamente con una mirada, mira, nos veía con una mirada y ya sabíamos que en la casa nos iba, porque con una mirada. Y en la iglesia hoy, en la iglesia hoy en día no se ve ningún tipo. En las casas, así era la gente de antes, ¿se recuerdan?
La gente les pellizcaba, nos pellizcaban, nos sacaban la oreja y de todas cosas nos hacían. En la casa de Dios no tenemos que hacer eso, pero estar atento. Mira, vamos a ir a la casa de Dios, es palabra de Dios, comienza con nosotros. Vamos a escuchar palabra de Dios. Esta te va a dar a alentar tu alma, va a ser de bendición para tu vida. ¿Sabe dónde cuántos de ustedes se recuerdan cuando eran niños? ¿Se recuerdan todavía de los versículos o palabras que les decían, cosas así, sus padres? Vamos a ir y te vas a portar bien en la casa de Dios. No es tiempo para hacer otra cosa, hermanos. Yo entiendo los pequeñitos, sí, que se entretengan ahí, le tienes algo en un tiempo de que tengan una historia, tráeles una historia de la Biblia y que ellos la estén viendo ahí, que la estén coloreando, mientras los pequeñitos estoy hablando, pero ya de 5 años para arriba, no, siéntete bien, vas a escuchar palabra de Dios. Porque esa palabra, hermanos, que yo escuché cuando era niño, cuando me salí del camino de Dios, ¿qué cree que el Espíritu Santo se hacía? Se encargaba de traerme todos esos versículos que yo había aprendido de niño a mi mente. Y cuando estaba allí caminando, que no tenía transporte carro para ir al trabajo, ahí todos esos versículos en el camino a casa, se me venían todos los versículos que había aprendido de niño. Bueno, pastor, pues yo no aprendí de versículos en el tiempo de adulto que hemos escuchado. Se te van a venir, el Espíritu Santo va a traer esos versículos a tu vida y hay que poner atención. Es la palabra de Dios, amén, la que va a hacer la obra en nosotros. Pero qué bendición, hermanos, que a ellos se prepararon, le hicieron todo y ellos estuvieron atentos, entendieron, estuvieron atentos. Y vamos al versículo 6 porque no voy a terminar el resto del mensaje, pero vamos a cerrar. Tengo que brincarme a algunos otros puntos que tenía aquí. Pero para terminar, vámonos al versículo 6. ¿Cuántos dicen amén? Nehemías 8:6. Y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Amén. Reconocieron, amén. Después de que todo el pueblo estuvo atento, después de que hubo la prédica por casi 6 horas, todavía el pueblo tenía fuerza. Oye, escucha, hermano, tenía fuerza porque la palabra de Dios nos da fuerza. Yo vengo cansado del trabajo. ¿Cuántos vinieron cansados del trabajo? ¿Cuántos vinieron sintiéndose mal en esta noche? ¿Cuántos vinieron así? Bueno, la palabra de Dios nos da nuevas fuerzas. Dice Isaías 40:29, nos da nuevas fuerzas para seguir adelante. Y dice que el pueblo, Esdras, el líder, el predicador, bendijo a Dios grande. Y dice, y todo el pueblo respondió. Todo el pueblo respondió. 2 amenes. Dijeron, así sea. El pueblo estaba atento, hermano. Mira, hay gente hoy que ni dice ni un amén en todo el servicio. Y lo que más me puede es que varones no dicen ni un amén en todo el servicio, cuando debería. Sí, por eso entonces las mujeres están hablando no. De hoy en adelante, hermanos, esto es bíblico. Los varones tenemos que decir, y entonces ellas pueden decir, pero que la delantera la tenemos que llevar a los varones. Todo el pueblo allí dijo, amén, amén, así sea. Amén. Amén. Y hermanos, ellos tenían fuerza. Un amén, ¿sabes lo que hace un amén, hermanos? Un amén es poderoso. Un amén es solamente quiere decir estoy de acuerdo. Ellos dijeron, después de que él predicó, después de que él estuvo allí exponiendo la palabra de Dios, ellos dijeron, así sea, como se ha predicado, como hemos escuchado la ley, como hemos escuchado la palabra de Dios, así sea, así se cumpla, así sea. Y ellos dijeron, amén, amén. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Dice después, alzando sus manos, y se humillaron. Dijeron esto, amén. Yo recuerdo que cuando vino el misionero a Filipinas, ¿cuántos se recuerdan de él? Misionero Filipinas, amén, amén, amén. Diga, hermano, pero apoya, amén, 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 así es. Y cuando él vino, dijeron amén, escucharon atentamente, hicieron esto, dijeron amén, amén, y hicieron esto. Gracias, Señor, reconocemos que tú nos has tenido mucha misericordia con nosotros, nos has guardado, y tú y yo tenemos que hacer lo mismo, hermanos. Dios nos ha hecho
tantas cosas con nosotros en estos tiempos, en estos últimos días. Ellos dijeron, alzamos las manos y después hicieron esto. Te adoramos, Señor. Nos humillamos delante de ti, después hicieron esto. Gracias, Señor. Es una actitud de humillación, de reverencia a Dios. En otras palabras, aunque no hubo un llamado, te imaginas en la plaza donde iban a venir al altar. Ellos no les importó, se humillaron. Hay mucha más gente que tiene reverencia a un Dios falso que a nuestro Dios verdadero. Musulmanes. Yo recuerdo en la última vez que vi a unos, estábamos en un buffet con mi familia y yo, y ellos estaban casi a la entrada o salida. De ahí no les importó, sacaron traían hasta ellos, hermanos, voy a usar esta ilustración, está un poco grande, traían la mitad de esto, porque ellos traen eso, hermano, no estoy burlándome de ellos, pero hasta esto lo cargan, son tan devotos y tan reverentes a su Dios, que hasta cargan un tapetito, y lo sacaron, mira, lo desenrollaron, lo tenían bien enrollado, voy a hacer todo esto, hermano, porque así lo traían. Sí, así hacen. Lo traían así, llegaron así. Yo dije, ¿qué están haciendo? Y yo estaba al lado de la mesa. No les importó. Estaba la salida y entrada se usaba allí mismo. Ellos estaban ahí en la mesa. Y ellos dijeron, no me importa, es hora. Lo sacaron. Y todos los que estaban ahí, niños que traían, las mujeres, los hombres, pusieron su línea y todos se pusieron en el rollo y empezaron a hacer esto. Y nosotros los cristianos, hermano, y es un falso Dios. Y nosotros que tenemos un Dios vivo, hemos perdido la reverencia. Dios quiere bendecir al pueblo, hermanos, que somos su pueblo, pero nosotros no estamos buscando eso. Estamos cansados, es miércoles, mañana tengo que trabajar, mañana tienen que ir mis hijos al trabajo, a la escuela, y yo estoy aquí. Ese es el pensamiento de los cristianos de estos tiempos. Vamos a una conferencia. Uy, no. Ya el pastor está pidiendo de mucho, porque tengo que usar mi carro, tengo que ir para allá. Gracias a Dios que Dios contestó mi oración. Yo siempre que veo que la gasolina está subiendo, yo oro, Señor, baja la gasolina, baja la gasolina. Y ya está bajando, amén. Y Dios acomoda todas las cosas, hermano, porque ahora que hacemos recorridos hasta todas las partes con un solo carro, Dios es grande y milagroso, que Dios siga obrando y que ya tenga mi carro pronto. Gracias, Señor, porque yo lo puedo tener pronto. Y hermanos, es tremendo, pero tú y yo que tenemos tanto y que hacemos y buscamos, no estamos buscando de Dios como un corazón atentos a la palabra, estar aquí los días que necesitamos estar, hermanos. Dios hiciera más grandes cosas. Si gente que están adorando a un Dios falso tienen más reverencia que nosotros, tendremos que, yo no digo aprender de ellos, pero porque es malo lo que hacen ellos, están adorando a un Dios, pero la actitud que tienen, yo diría, la actitud que tienen, aunque ellos lo hacen religiosamente, no lo hacen de corazón, yo no sé, no es posible, pero tienen mejor reverencia que muchos cristianos. Entrega. Y nosotros venimos a la casa de Dios y allá atrás. ¿Te fijaste que Perú ganó la Copa Mundial? Bueno, estoy hablando no de Perú, hermano. Bueno, ya ni sé ni de qué país hablar, ¿no? México, para que nadie se ofenda. México que ganó México. Digo, ¿qué es? No es tiempo de hablar aquí de los deportes, hermano. Allá se quedan, de allí para afuera, allá se quedan, allá pueden hablar. No estoy diciendo que no hablemos aquí de eso, pero de las puertas para allá no se debe de escuchar eso. Y hasta gente discutiendo, no, que los del soccer, no, y cantidad de cosas.
Dejemos eso. Dios quiere, hermanos, que nosotros estemos en lo que estamos y que tengamos una reverencia a Dios, a su palabra, a las cosas santas de Dios en estos tiempos. Hay llamados al altar y la gente no pasa, la gente se sale a la hora del llamado del altar. Es lo más importante, ¿sabía, hermano? Y termino con esto. La prédica es bien importante, pero la hora del llamado del altar, aunque no haga llamado el pastor, la gente debería de tener una reverencia y decir: Señor, yo no quiero pasar allá por X cosa, lo que sea, pero aquí voy a hacer un altar, aquí, Señor. Tú sabes que la necesidad que tengo, tú conoces mi corazón, yo te abro mi corazón aquí en este lugar, aquí donde estoy, tú sabes, tú conoces. Y hacerlo ahí donde Dios te ponga, pero hacerlo. Que Dios quiere bendecirnos. Dios quiere vivir. En estos tiempos se va a ver un gran avivamiento, pero comienza con nosotros. En esta noche yo voy a pedir que te pongas de pie y no cortes allá todavía en la casa, porque es importante que ellos también puedan escuchar esta oración y que ellos oren y hagan una decisión en esta noche. ¿Cuál es nuestra decisión que vamos a tomar? ¿Vamos a seguir lo mismo, solamente ser un cristiano más y solamente venir para cumplir y solamente estar ahí por un compromiso con el hombre, o vamos a hacer algo porque en verdad Dios está obrando en nuestra vida, porque estamos agradecidos con Dios por la vida que nos da, por la vida que nos ha dado y por todas sus bendiciones, por la gran salvación que nos has dado a nuestras vidas y lo que está haciendo en nuestras vidas y lo que va a hacer en nuestras vidas si solamente nosotros reconocemos que tenemos una necesidad de ser edificados todos los días de su palabra viva, que todos los días necesitamos de su Espíritu Santo, fortaleza para poder vivir, para poder andar en este mundo, que son muchos los dardos del enemigo que están llegando, son muchos los ataques, especialmente en estos días, en contra de nuestra fe, en contra de nuestra familia, en contra de las iglesias, en contra de la Biblia, en contra de la sana doctrina, en contra de todo lo que es tuyo, mi Dios. Mucha gente en contra. Y si nosotros, tus hijos, los creyentes, no nos paramos firmes en estos tiempos, en lo que tú quieres, en escuchar palabra, en estar fielmente aquí en tu casa, ¿qué va a ser de nuestra familia? ¿Qué va a ser de nuestros hijos? ¿Qué va a ser de los que vienen, de los nietos? ¿Qué va a ser de los bisnietos? ¿Qué va a ser de las otras generaciones? ¿Te has puesto a pensar el día que Cristo nos lleve o Él venga por nosotros, la gente se va a quedar aquí y qué va a decir de que si se le predicó o fuimos creyentes solamente aguados, creyentes que no hicimos lo que estábamos supuestos a hacer, y que puedan decir: bueno, yo fui a esa iglesia y nadie me habló de Cristo. Imagínate, yo compartí con este hermano, con esta hermana, y jamás me mencionó, imagínate, de Jesucristo. Yo trabajé con este o con esta por mucho tiempo y jamás me habló o me dio un folleto, un tratado del Señor Jesucristo. Y ahora, por causa de ellos que no me hablaron, yo estoy aquí. ¿O qué pasaría si Dios nos llama a uno de nosotros, o a ti o a mí, a su presencia ya en estos días? ¿Qué va a ser de tus hijos, de tu familia? ¿Van a seguir en el camino de la fe? ¿Van a seguir caminando? ¿O van a decir: bueno, la fe que mi padre y mi madre me dejaron no es tan importante, porque ellos tampoco buscaban a Dios como un verdadero creyente? ¿Qué sería de nuestros hijos si Dios nos llama en este día a su presencia y ellos no están caminando bien con Dios?
¿Por qué no oramos más por ellos? Bueno, yo pastor, yo he orado por ellos, yo sigo orando por ellos. Ora por ellos cuando ellos no estén en su cuarto, si todavía están viviendo en tu casa. Ve y ora allí donde ellos están en su cama, donde el lugar que ellos ocupan más. Ora aunque ellos no estén, que Dios se va a encargar de ellos. Así como se ha encargado de nosotros, Dios se va a encargar de ellos. Dios se va a encargar de ellos. ¿Qué de mi fe, que de lo que está pasando alrededor del mundo? Bueno, nosotros, tú y yo, podemos hacer un instrumento que Dios puede usar. Tú y yo podemos ser, sí, tú, sí, yo, podemos ser un instrumento, pero estamos dispuestos a hacer ese instrumento que Dios quiere usar. ¿Estamos dispuestos? ¿Estás dispuesto ahí en casa? Si no estás ni dispuesto a llegar a la casa de Dios, imagínate. Dios quiere fortalecer y ha fortalecido tu vida para algo, con un propósito. Dios quiere cumplir ese propósito en tu vida. Si tú estás dispuesto en dejarlo, a que Él cumpla el propósito que Él tiene para tu vida, que es que nos entreguemos a Él, que le sirvamos a Él, porque es un Dios vivo. Josué tuvo que hablarle al pueblo un día, Josué 24:15, y dijo: pueblo, ¿por qué claudicáis? ¿Por qué estás dudando todavía? Si Baal es Dios verdadero, vayan y síganle. Pero él dijo: pero yo y mi casa. Josué sabía quién es el Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Es nuestro Dios, el Dios de Elías es nuestro Dios. Y él dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En esta noche decides tú servir a Dios, no importa lo que venga. Si hay problemas en tu vida de matrimonio, conyugal, decide servir a Dios, que Dios te va a dar la fortaleza, que Dios va a restaurar tu vida, Dios va a restaurar tu matrimonio, Dios se va a encargar. Pero tú decide a Dios, servir a Dios en esta noche. ¿Qué es lo que mejor podemos hacer, cristiano, en estos tiempos? Servir a Dios, porque nuestro Dios es un Dios verdadero, un Dios poderoso, el Dios que nos ha dado la vida, el Dios que nos sostiene, el Dios que nos mantiene y que nos tiene respirando en esta noche. Es nuestro Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos.